Buenas tardes. La Facultad de Ciencias Económicas y su Departamento de Estadística y Matemáticas les da la bienvenida a esta sexta charla de este segundo ciclo de conferencias en métodos cuantitativos que tienen como propósito dar a conocer la maestría de métodos cuantitativos para economía y finanzas. Desde 1982, el Departamento de Estadística y Matemáticas viene trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas como apoyo en la formación de los estudiantes de todos los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Departamento que ahora se prepara para abrir las inscripciones para la segunda cohorte de la maestría de métodos cuantitativos para economía y finanzas, que iniciará clases en el semestre 2021-1. Con la idea de conocer más sobre la temática, el enfoque, se ha creado el ciclo de conferencias de métodos cuantitativos y en esta sexta conferencia de este segundo ciclo se presenta la charla Regresión en distribución en análisis de duración, una aplicación a los periodos de desempleo, a cargo de Andrés García Suaza. Andrés García es profesor de la Universidad EIA, economista, trabaja economía laboral y econometría aplicada. Ha realizado trabajos en estas áreas para el DNP, para el Ministerio de Trabajo, el Banco Mundial. Actualmente trabaja estudiando la relación entre informalidad laboral y los fenómenos de crecimiento urbano. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Entonces, como comentaba Camilo, el documento que les voy a presentar se llama Regresión en distribución en análisis de supervivencia. Este es un trabajo que he venido realizando en conjunto con Miguel Delgado, profesor de la Universidad Carlos III de la Unidad de Econometría, y Pedro Santana de la Universidad de Vanderbilt. La idea un poco de este trabajo es un trabajo con una aproximación metodológica. Nuestro propósito en ese sentido es entonces desarrollar un método que permita hacer análisis en el contexto de variables que denotan duración, es decir, cuando la variable que queremos modelar está relacionada con la duración de un evento específico, cuando queremos, digamos, modelizar o capturar relaciones muy complejas entre el conjunto de variables que estamos estudiando y esa variable objetivo. Lo primero sería, bueno, primero, ¿qué es la regresión en distribución? Normalmente nosotros, el caballito de batalla que tenemos usualmente desde el punto de vista de economía y finanzas, esos son los modelos de regresión en media condicional, modelos para la media condicional. Sin embargo, estos modelos, si bien son muy flexibles y permiten hacer una interpretación, digamos, relativamente sencilla de los fenómenos económicos y financieros, pues también imponen muchas restricciones desde el punto de vista de forma funcional, que muchas veces impiden hacer análisis un poquito más profundo, sobre todo cuando estamos interesados no en la media como tal, sino en algunos otros componentes de la función de distribución. Entonces, la regresión en distribución es un método de regresión, digamos, que viene desarrollándose más o menos desde finales de los 90, pero que se ha popularizado tal vez en la última década, en el cual el objetivo no es modelar la media condicional, sino modelar todos los puntos de una función de distribución, haciendo una aproximación, digamos, punto a punto de la regresión. Lo que nosotros hacemos es extender, digamos, este método de regresión al caso del análisis de supervivencia. Y bueno, ¿por qué decimos extender? Pues porque dar el paso al análisis de supervivencia supone tener en cuenta un reto desde el punto de vista estadístico, y es que aparecen problemas relacionados con la censura, que en el caso, pues, de fenómenos económicos, financieros, y de hecho esta literatura viene mucho más de la medicina y la ingeniería, se hacen cada vez mucho más notorios. Entonces, un poco la idea de por qué requerimos un análisis diferente, lo que quiero presentar en este slide. ¿De qué tipo de censura estamos hablando? En análisis econométrico, estadístico, hay diferentes tipos de censura aleatoria, problemas de muestra de selección, problemas de selección por el tamaño y demás. El caso de datos censurados tiene una particularidad, y es que el tipo de censura se da a la derecha. Esto es lo que en la literatura se conoce como right censor y no censura a la derecha. ¿Por qué aparece este problema de censura? Pues básicamente cuando nosotros queremos analizar la duración de un evento, podemos pensar en el caso de desempleo, que es el que desarrollamos un poco en el contexto de este documento, pero también hay otros problemas en economía, como puede ser la contraparte de la duración del desempleo, que es el empleo,
o el número de periodos que dura una firma en un estado particular, el número de periodos de una firma antes de quebrarse, o el número de periodos que está un estudiante en la universidad antes de desertar. Todo lo que denota duración, digamos, estaría enmarcado un poco en este contexto. Todas estas variables tienen algo en común, y es que el problema es dinámico. Y es dinámico en el sentido que para yo conocer cuál es la duración del desempleo de un individuo, pues yo puedo igual preguntar la información de manera retrospectiva, es decir, hoy preguntarle a un conjunto de personas cuántos periodos ha estado desempleado, pero a pesar de que ahí tengo información, es información es parcial, es decir, al día de hoy está desempleado, yo tendría que hacer un seguimiento. Entonces, todos los estudios que involucren variables de duración requieren hacer un ejercicio de seguimiento en el tiempo. Y ese ejercicio de seguimiento pues no es homogéneo en el sentido, como muestra esta gráfica, que el punto inicial de cada uno de los individuos es diferente. Esto está representando la duración potencial de 5 de los individuos. Entonces cada quien comienza su duración. Por ejemplo, hay personas que comienzan su periodo de desempleo en febrero, otros que comienzan en octubre, otros que comienzan en agosto, y así como comienza en diferente punto en el tiempo, también termina en diferente punto en el tiempo. ¿Con qué particularidad? Pues que si a un individuo yo sé cuándo comienza su periodo de desempleo y cuándo termina, pues yo tengo información completa de la duración. Y esto está, digamos, estas las circunstancias, por ejemplo, de estas observaciones Y1 y Y2. Pero ¿qué ocurre? Hay otras observaciones para las cuales yo sé cuándo comienza el desempleo, pero no sé cuándo termina, porque en el último periodo de seguimiento, porque esos estudios de seguimiento longitudinales, digamos, tienen unos periodos finitos, digamos que sea un año. En diciembre de este año, por ejemplo, que termino, pues hay personas que todavía no han encontrado empleo. ¿Qué sé yo de esas observaciones como C3 y C4? Pues que por lo menos van a tener un periodo de desempleo de esta longitud, pero yo no sé más allá de esto cuánto va a durar el desempleo. Entonces tengo observaciones con duraciones completas y tengo otro tipo de observaciones con duraciones incompletas como C3 y C5. Ahora, estos estudios longitudinales también siempre ocurre el riesgo de tener lo que se llama en la literatura el attrition bias, o perder información en el tiempo. Es decir, yo puedo tener firmas que por algún motivo desaparecen, o trabajadores que pues al no encontrar empleo, por ejemplo, deciden salir de la fuerza de trabajo o migrar a una ciudad diferente, entonces yo los voy a perder en la mitad del camino, y yo observo esos individuos también de manera parcial. Cuando yo estoy en un contexto como este, incluso hacer estadísticas sencillas como por ejemplo una media, pues tendrían algún tipo de sesgo, porque tengo observaciones de nuevo completas como las Y, pero estas observaciones C son estrictamente menores que las que yo observaría, o más que observaría, son estrictamente menores que las verdaderas duraciones que tienen estos individuos. Entonces, en ese caso, incluso para hacer estadística descriptiva tradicional, tendríamos unos problemas de sesgo, y lo que nosotros tratamos de hacer acá es proponer una forma en la cual se puede solucionar en el contexto de regresión en distribución esos problemas de sesgo. Un poco para ver que el problema de censura es relevante, les quiero mostrar acá una simulación. En esta simulación lo que nosotros hacemos es, para diferentes valores de 50 observaciones, 500 observaciones y 2500 observaciones, hacemos una estimación del error cuadrático medio de la estimación de un promedio simple. Y cuando no hay problemas de censura, es decir, cuando para todos los individuos observamos de manera perfecta las duraciones, tenemos esta línea roja que es la que está más abajo. Ese es, digamos, el caso de el error observado para la media clásica que nosotros estimamos. ¿Qué tipo de circunstancias o qué tipo de procedimientos puede haber para controlar la censura? Entonces, uno es simplemente ignorar que la censura existe, es decir, asumir que las observaciones Y y las observaciones C son las verdaderas y estimar una media, y en ese caso tendríamos este error cuadrático medio que ustedes pueden ver es significativamente superior que la línea roja y que no decrece de la misma forma. También se podría eliminar las observaciones censuradas, es decir, yo sé que las observaciones tipo C no tienen la información completa, la saco de la muestra. Eso es otra práctica que uno puede ver en algunos trabajos aplicados, y ahí se ve que hay en la línea punteadita hay una reducción en el error, pero todavía, digamos, un poco lejos de la línea roja, que en este caso sería como el objetivo del target. Y
Se podría implementar un procedimiento de corrección de esa media, que es similar al que nosotros adoptamos aquí en este procedimiento, y ahí vemos pues que el error de medición sí se aproxima mucho más a la línea roja. Esto solo para ilustrar que el problema de censura, que muchas veces cuando vamos a los datos parece una cosa menor, pues realmente es algo que se debe tener en cuenta, y si adoptamos ignoramos el problema o adoptamos la solución de eliminar las observaciones censuradas, en ese caso vamos a tener errores de medición importantes. Desde el punto de vista de la estructura de datos, ¿qué es lo que nosotros observamos? O cuál es nuestro objetivo desde el punto de vista estadístico y qué es lo que observamos? De nuestra variable objetivo la vamos a denotar como T, que es una variable que denota duración. En este caso vamos a pensar en términos del desempleo. Observamos también un conjunto de covariables que, como estamos hablando de un estudio longitudinal, es decir, un estudio que va en el tiempo, pues esas covariables o esas variables independientes podrían variar. Pensemos que para un determinante importante de la duración de desempleo es, por ejemplo, el nivel educativo. Las personas durante su periodo de desempleo pueden tomar cursos de entrenamiento o similares que hacen que esas variables cambien en el tiempo. Nosotros en este caso, hasta este punto hemos asumido que esas variables X no varían en el tiempo, pero puede extenderse a ese caso también. Y dada la gráfica que vimos hace un ratito, esta gráfica que está acá, claramente nosotros no observamos la variable T, observamos a veces la verdadera duración, a veces observamos algo inferior, pues es lo que vamos a denotar como Y. Entonces Y es el mínimo entre la verdadera duración y una variable que censura. Esa variable que censura, por ejemplo, puede ser el número de periodos predefinidos en el cual se va a hacer el seguimiento. Entonces voy a seguir individuos por 12 meses. Esa variable C, entonces, en ese caso puede ser una constante asociada, en este caso, al mes de diciembre de un año particular. Entonces, nuestro objetivo es hacer inferencia estadística sobre T, pero lo que estamos observando es Y, de manera que a veces tengo T y a veces tengo C. Este tipo de censura tiene una ventaja, y es que respecto a otras estructuras de datos, y es que yo sé cuáles observaciones son censuradas o no. En el último periodo yo le pregunto a un individuo, ¿usted está desempleado? Sí, no. Si me contesta que sí, pues yo sé que la observación está censurada. Si yo ya consiguió empleo o salió del mercado de trabajo, yo sé que no está censurada, y ese estatus de la observación en el último periodo es lo que nos va a decir esta variable delta, que, como vamos a ver, es importante. Bajo esta estructura de datos, entonces, nuestro objetivo es hacer inferencia sobre esta población de la verdadera duración, el conjunto de variables explicativas y la variable de censura, pero observamos solamente de manera parcial esa población. Observamos Y, que a veces es T, a veces es C, observamos X y observamos el estatus. Entonces, desde el punto de vista estadístico, digamos, el reto es cómo construir medidas que, a partir de esto que sí observamos, corrijan la estimación, o sean estimadores insesgados o buenos de esta población o de características de esta población que tenemos acá. Obviamente esto no es un problema nuevo en la literatura, esto es bastante viejo. Como les comentaba al principio, en economía y finanzas se ha utilizado, pero no de manera tan exhaustiva como se ha hecho en otras áreas, como por ejemplo la medicina y la ingeniería. De hecho, los dos papers más citados en la historia en estadística son papers en esta temática. Uno es el artículo de Kaplan-Meier, que en un ratico les voy a hablar sobre el estimador de Kaplan-Meier de función de supervivencia, y el otro es un modelo clásico, que es el modelo de Cox. ¿Cómo se ha abordado entonces un poco el estudio de esta problemática de censura? Básicamente nos olvidamos un poquito del modelo de regresión tradicional de la media condicional y nos enfocamos en otras funciones asociadas a la distribución. ¿Cuáles son esas funciones? La primera es la función acumulativa de riesgo, que se denota por el delta mayúscula, y esa función delta es una integral de este ratio. ¿Qué es ese ratio? Ese ratio es lo que se conoce en la literatura como la función de riesgo, la función Hazard. ¿Qué me dice esa razón? Me dice cuál es la probabilidad instantánea de que un individuo cambie de estado, dado que hasta el momento particular ha permanecido en el estado original. Es decir, es como calcular la probabilidad de que un individuo consiga empleo hoy, dado que ha permanecido desempleado hasta ese periodo particular, que en este caso está denotado como T. Y la integral de esa función de riesgo es lo que llamamos entonces la función acumulativa de riesgo. Esa función de riesgo está conectada entonces con la función Hazard, que es la que aparece aquí abajo. Y lo que quiero mostrar un poco acá es que
Esas funciones pues no son, digamos, funciones extrañas en el contexto estadístico, sino que están relacionadas también, si ustedes ven acá, dependen de una función de densidad en el numerador y el complemento de la función de distribución en el denominador. Y de esa forma, ¿qué es lo que ocurre? Pues usualmente en esta literatura lo que se ha hecho es focalizar el análisis en la función condicional de riesgo, es decir, cuando yo estoy analizando duración del desempleo, no estimo un modelo para la media condicional de desempleo, sino que estimo un modelo para la probabilidad instantánea de encontrar empleo. Y si yo hago un modelo para la función instantánea de encontrar un empleo, que es lambda, dado esta relación que vemos acá, especificar un modelo para esta función lambda es equivalente a especificar un modelo para la función de distribución. Ese es nuestro punto de conexión para decir, bueno, si la aproximación tradicional ha sido especificar un modelo para lambda, si nosotros especificamos un modelo para la función de distribución, un modelo de regresión en distribución, pues al final estamos hablando más o menos en los mismos términos. Esos modelos que usualmente se han realizado para la función Hazard, pues tienen una característica, obviamente suele partirse de cierta especificación, hay modelos paramétricos, pero tal vez la literatura más extensa en este sentido son los modelos semiparamétricos, y allí aparecen tres tipos de especificación diferente, que son los modelos de Hazard proporcional, donde está el modelo de Cox que les comentaba, es uno de los artículos más citados entre los papers en estadística, los modelos de proportional odds y los modelos de aceleración de tiempo de fallo. ¿Qué particularidad tienen esos modelos? Son muy utilizados, pero tienen como restricción el hecho de que asumen que entre dos individuos la función de riesgo es proporcional. Por eso aparecen acá en los títulos esas dos palabritas. Como por ejemplo nos lo muestra la gráfica del lado izquierdo. Es decir, si esta es la función de riesgo, supongamos de que un hombre obtenga empleo, la función de riesgo de una mujer, es decir, de un cambio en una característica, está asociada a la punteada que está arriba, es decir, hay un cambio desde el punto de vista proporcional. ¿Cuál es la implicación que eso tiene? Pues que situaciones como lo que tenemos a la derecha, donde la relación de las variables explicativas con respecto al tiempo cambia, generando, por ejemplo, que las dos funciones se crucen, no son posibles de capturar con estas especificaciones. Entonces, estos son los modelos más clásicos que son relativamente sencillos y utilizados de manera amplia, pero que tienen esa gran restricción desde el punto de vista de forma funcional. Ha habido extensiones de metodologías como, por ejemplo, la regresión cuantílica a este contexto, pero con una problemática, y es que estos procedimientos son usualmente computacionalmente demandantes, y además la regresión cuantílica requiere que la función objetivo la función de densidad objetivo sea suave. ¿Esto qué implica? Pues que si tenemos datos discretos, como lo solemos observar, por ejemplo, en el caso del desempleo, si seguimos individuos por un año, tenemos solamente 12 posibles valores, entonces una función de distribución, podríamos llamarla en tiempo discreto, no sería aplicable en ese contexto. Entonces, ¿qué vemos nosotros como solución? Pues que si podemos extender esto a un caso de regresión en distribución que no dependa de esos supuestos de continuidad sobre la función de densidad, sería posible tener un método que sea relativamente robusto para capturar ese tipo de relaciones complejas. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? Pues proponer un método semiparamétrico que permita estimar una función de distribución condicional, pero no una función de distribución condicional cualquiera, sino que corrija por el problema de censura. Este método que nosotros hemos tratado de desarrollar y de testear parece ser robusto para capturar relaciones complejas, como por ejemplo esos cruces entre las funciones de supervivencia que veíamos hace un momentito. No necesita esos supuestos de suavizamiento como el caso de la regresión cuantílica, y además respecto a esas especificaciones que llamábamos proportional odds y proportional hazard, este modelo es una especie de extensión en el sentido que asume que los parámetros van cambiando en el tiempo, y ya vamos a ver de qué manera sucede esto desde el punto de vista de la especificación. Entonces, un poco el orden que vamos a seguir aquí, que allí parece un poco largo, pero pues va a ser un par de slides en cada uno de los casos. Vamos a hablar un poquito primero de regresión desde el punto de vista de análisis de supervivencia,
Luego vamos a hablar de un estimador no paramétrico de funciones de distribución conjunta, que es un insumo importante para el método que nosotros trabajamos acá. Hablamos un poquito de los resultados desde el punto de vista asintótico, quizá allí un poco resumido, y luego miramos cómo se comporta el método en diferentes escenarios y un poco las aplicaciones y resultados. Entonces, hablando un poco de los modelos de supervivencia, estos suelen partir de un modelo de transformación lineal general, es decir, hay una familia grande de modelos que podemos especificar de esta forma. Recordemos que T es nuestra función objetivo, o nuestra variable objetivo, perdón. X es el conjunto de variables explicativas que nosotros observamos, beta es el conjunto de parámetros que queremos estimar, y acá tenemos un conjunto de errores, y ese conjunto de errores pues es independiente del conjunto de variables X, y tenemos una función adicional que podría ser eventualmente una transformación no paramétrica. Dependiendo de cuál es la forma funcional que tiene esta función de distribución F0 y la forma funcional que tiene esta transformación que tenemos aquí, podemos tener diferentes modelos. Por ejemplo, el modelo proportional hazard, que especifica la función de riesgo como esta multiplicación de términos que tenemos acá, asume que el lambda 0 es no paramétrica y que la función de transformación es el logaritmo de la función acumulativa de riesgo. Esto solo como para ilustrar un poquito esa forma funcional que tiene el modelo Hazard. Esta forma multiplicativa, miren que tiene una implicación importante, y es que las variables X tienen un efecto sobre el riesgo, que es lo que está, digamos que eso lo recoge esta segunda parte de la función, pero está totalmente separado del efecto que tiene el tiempo. Entonces aquí estamos hablando de duración del desempleo. El tiempo es importante, es decir, a medida que una persona está más periodos desempleado, por ejemplo, uno podría pensar que eso puede generar cierto estigma y alargar aún más la duración del desempleo, por lo tanto esta función lambda podría ser, por ejemplo, decreciente, pero esa función lambda, pues también lambda 0t también puede interactuar con con las características, es decir, a medida que aumenta el tiempo, puede ser verdad que si aumenta el estigma, pero puede que el estigma sea diferente entre personas de alto nivel educativo y bajo nivel educativo, es decir, debería haber una interacción entre el conjunto de variables X y las T, pero acá la función hazard especifica, digamos, el rol de cada una de ellas de manera separada, y eso es lo que genera, por ejemplo, que no se puedan capturar cruces como los que veíamos ahora en la gráfica. Como les decía, estos son cambios específicos que hacemos de acá, o especificaciones que tomamos de estas funciones, nos puede generar este modelo de proportional hazard, y lo mismo pasaría con un modelo cuantílico. Por ejemplo, si asumimos que la función de transformación es la función cuantílica, es el cuantil condicional, pues tenemos un modelo de regresión de esta forma, que este es el que se conoce usualmente como el modelo de regresión cuantílico con constante variable. En ese mismo contexto, nosotros podríamos imponer una transformación diferente a esta función que tenemos acá. Por ejemplo, si esa función fuera la función de distribución acumulativa, tendríamos que la función de distribución condicional de la duración, dependiendo del conjunto de variables que observamos, tendría esta forma que vemos acá. ¿Qué de particular tiene esta forma? Pues que nosotros podríamos reespecificar este modelo como un modelo de funciones índices, es decir, donde la función de distribución condicional depende de una función F0, que puede ser una función de distribución cualquiera hasta este punto, que depende de unos parámetros θ que varían en el tiempo. ¿Por qué sería interesante tener una especificación de esta forma? Pues porque hay muchos problemas que analizamos desde el punto de vista de duración, donde el impacto que tiene una variable sobre la duración puede variar. Un caso específico, pensemos en un país donde hay subsidio de desempleo. El subsidio de desempleo tiene una duración específica, entonces en el momento que se acaba el subsidio de desempleo, pues ya el subsidio de desempleo debería dejar de tener un efecto sobre la duración, es decir, el subsidio de desempleo puede actuar sobre los 6 primeros meses que las personas reciben el dinero por parte del Servicio Público de Empleo, pero una vez se acaba el subsidio de desempleo, el efecto que eso tiene debería anularse. Entonces, en ese caso uno podría pensar en una especificación de esta forma, donde tenemos la función F0 que teníamos ahora, el monto del subsidio de desempleo, que tiene un efecto beta 0,1, pero ese efecto está condicionado
a que T esté por debajo del periodo en el cual se acaba el subsidio de desempleo. Esta primera línea nosotros la podemos reescribir como un modelo en el cual tenemos un beta cero que cambia en el tiempo, que tiene un valor positivo o negativo antes de T0 y que se vuelve cero después de ese periodo. Entonces, en ese contexto nosotros vemos importante o interesante desde el punto de vista del análisis de duración poder especificar una función de distribución en el cual el efecto que tiene cada una de las variables va a variar dependiendo del periodo en el cual se esté analizando. En este contexto, entonces, una persona que con una edad particular, la probabilidad de conseguir empleo durante su tercer periodo de desempleo tiene un efecto diferente que si lleva más de un año desempleado. Es decir, el efecto puede ir cambiando alrededor de la distribución y de allí el nombre de regresión en distribución. Muy bien. Dependiendo entonces de la especificación que nosotros tengamos en cuenta de manera genérica, podemos especificar el modelo de función de distribución condicional siguiendo el artículo de Forecki y Peracki, que ellos hicieron algo similar aplicado a las finanzas, aplicado a los retornos. Ellos miraban cuánto se demoraban los portafolios en rebalancearse y para mirar esos cambios en función de los días, pues utilizaron una especificación similar a esta. Pues digamos que el punto importante es entonces tener una especificación para esa función F0, que en principio podría ser no paramétrica, pero por simplicidad podríamos asumir que esa función F0 sigue una forma logística y tendríamos un modelo para la función de distribución condicional escrito de la forma que tenemos en esta última línea. Desde el punto de vista de estimación, entonces, ¿cuál es el objetivo? Desde el punto de vista de la estimación, el objetivo es lograr estimar estos modelos θ-T. Entonces, la propuesta de identificación es básicamente que para cada periodo T, nosotros podemos definir esta función indicatriz. ¿Qué es esa función indicatriz? Básicamente, cada individuo chequeamos si está desempleado, si su duración de desempleo es menor al periodo T, y si es así, entonces toma el valor de 1, si no el valor de 0, y para cada periodo T podríamos construir esa variable. Entonces, supongamos una persona que duró 3 periodos desempleado, entonces cuando T es igual a 1, toma el valor de 1, cuando T es 2 toma el valor de 1, cuando T es 3 toma el valor de 1 y en 4 ya empieza a tomar el valor de 0. Entonces podemos construir una secuencia de variables T y para cada secuencia de esas variables T de los individuos podemos estimar esta función condicionada T que de manera, digamos, tradicional podemos escribir se puede definir como el argumento que minimiza el valor esperado de la distancia entre esa función indicatriz o esa función dummy o esa variable dummy y el modelo que estamos especificando. Entonces, ¿esto cómo lo podemos pensar? Como un modelo logístico, un modelo de variable binaria para cada valor de t. Y esa es la forma en la que funciona entonces el modelo de regresión en distribución. Lo que se hace es estimar no un solo modelo, sino una secuencia de modelos para cada valor de la variable dependiente, donde en cada punto se estima un modelo de variable binaria, donde la variable dependiente es esta variable de chequeo. Si lo que observamos está por debajo de ese valor t o si no está. Hasta ese punto, digamos, este panorama no nos muestra por qué el problema de censura es importante, o más allá de eso incluso o dónde está la censura, digamos, en ese método de estimación. Si nosotros vemos la definición de θ, pues vemos que esta función indicatriz es relativamente fácil de estimar. Esta función F0 la conocemos, el conjunto de variables X lo conocemos, θ es el objetivo de lo que queremos estimar, pero esta última función que está acá depende de t, y nosotros no observamos t. Entonces, cuando tenemos censura, no podemos utilizar un estimador cualquiera de esta función de distribución conjunta, tenemos que tratar de utilizar un estimador que sea consistente. Entonces ahí es donde aparece un poco nuestra propuesta en ese sentido, y es cuál es un posible estimador de esta función de distribución conjunta. Para eso hacemos uso de la literatura en análisis de duración, que usualmente tiene en cuenta este par de supuestos que aparecen acá. Entonces, bajo estos supuestos, que lo que nos dicen es la variable de censura es independiente de la variable de duración, lo cual implica que la función de distribución conjunta se puede escribir como esta productoria, y como esta C es ruidosa, nos podemos olvidar de ella en el proceso de estimación. Y adicionalmente que, dado que conocemos T,
el conjunto de variables X no ofrece, no ofrece información adicional sobre el proceso de censura. Eso es más o menos lo que implica este apartado B que está acá. Bajo esos dos supuestos, la función de distribución acumulada se puede escribir de esta forma que aparece aquí a la derecha. ¿Qué es lo interesante de esa forma funcional que aparece allí? Que esa función acumulativa de la duración real, que no podemos observar, depende de unas funciones h. Y esas funciones h dependen de cosas que sí podemos observar. h1 es cuando en esta última función d es igual a 1, depende de y, x y delta, que sí lo observamos. Y ht es la suma de h sub 0 y h1, por lo tanto va a depender de y, x y delta que también observamos. Entonces, bajo estos supuestos tenemos un estimador de la función de la distribución acumulada que es consistente y que podemos estimar con la información que observamos. Ahora, nuestro objetivo no es la función de distribución acumulativa, nuestro objetivo es la función la función acumulativa de riesgo. Nuestro objetivo es la función de distribución acumulada, pero vimos por allí en uno de los slides que especificar la función de distribución acumulada es equivalente a especificar la función Hazard o la integral de la Hazard. Y si nosotros utilizamos esas relaciones que teníamos allí, pues llegamos a que, vamos a saltar este slide porque me parece más interesante esto, que la función de distribución acumulada, conjunta, la podemos escribir de esta forma. Esta función de distribución se parece mucho a la función de distribución empírica conjunta tradicional, con una diferencia, y es que tiene un conjunto de variables dummy o indicadoras de los posibles valores que toma y y toma x, pero con dos características importantes. Lo primero es que no está ponderado por 1 sobre n, que es lo usual en la función de distribución, sino que está ponderado por unos w, y adicionalmente esta notación que tiene aquí los dos punticos indica que depende de los rangos. Es decir, el valor que va tomando la función de distribución depende de la posición relativa que tiene la observación en todo el rango de la variable. Y voy a tratar como de ser un poquito más claro, espero, con un ejemplo. Si nosotros tuviéramos un conjunto de variables del 0 hasta el 15, o del 1 hasta el 15, y no hubiese censura, la función de supervivencia sería esta escalita que está acá, que cae de manera homogénea. Esta función de supervivencia pues es el inverso de la función de distribución acumulada, que estaría creciente también con esas escalitas. ¿Qué pasa cuando hay censura y cuál es la corrección que hace este estimador? Este estimador lo que hace es ver cuál es la posición que tiene cada una de las observaciones y ver cuál es el estatus. En el caso en que la observación no está censurada, es decir, cuando delta es igual a 1 estoy observando duraciones reales, la función es exactamente la misma. Pero ¿qué pasa cuando y es igual a 3? Cuando y es igual a 3, la observación está censurada, el estimador no cae, yo no estoy observando un fallo en ese caso, en este caso fallo significaría que la persona encuentra empleo, y lo que hace el estimador es guardar el peso asociado a esta observación e irlo distribuyendo hacia la derecha. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, las caídas de la punteadita, cuando ocurren esas caídas, y esas caídas, les recuerdo, ocurren cuando delta es igual a 1, son cada vez más grandes. Entonces ese es el papel que tiene esa función o esa variable que tenemos aquí, W. W lo que hace es ponderar, de manera que si la observación es una observación real, le doy un peso cada vez más grande en la medida que voy yéndome hacia adelante en la función, en el rango de la variable objetivo, e igual a 0 cuando la variable está censurada. Entonces, si consideramos este estimador como un estimador de la función de distribución, llegamos a que el conjunto de parámetros que nosotros queremos estimar lo podemos escribir como el valor esperado de una función de pérdida ponderada por esa función de distribución, digamos, corregida por el problema de censura, que no es otra cosa que una sumatoria ponderada por los Ws que vimos hace un momentito de las funciones de pérdida. Dicho de otra forma, el estimador de θt, cuando tenemos un problema de censura, se convierte en algo así como un modelo de variable binaria ponderado. Así como hay unos mínimos cuadrados ponderados
utilizando unos pesos particulares que salen de matriz de varianza y covarianza. Aquí estamos haciendo un modelo de variable binaria ponderado por W que corrige el problema de censura. A partir de allí nosotros derivamos unos resultados asintóticos, llamemos satisfactorios. Este primer supuesto son los supuestos tradicionales de un modelo de variable binaria, que básicamente acá la exigencia es que se debe cumplir para cada uno de los valores de t, dado que, como veíamos ahora, lo que se hace es estimar una secuencia de modelos logísticos, y adicionalmente trabajamos un poco sobre la consistencia de la función objetivo que se logra optimizar allí. También hacemos la derivación del teorema central del límite, siguiendo esos supuestos que vimos hace un momento. Pero me parece interesante también, un poco por el tiempo, que pasemos a analizar los escenarios o el desempeño del modelo bajo diferentes especificaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, tratamos de simular diferentes escenarios. Escenarios en los cuales las curvas no se cortan, como lo que vimos al principio de los modelos Hazard proporcionales y los modelos de proportional odds o razones proporcionales. Y digamos que esos son nuestros procesos generadores de datos 1 y 2. Uno que satisface esa separabilidad que vimos entre el efecto de t y el efecto de las x. Una especificación específica para el proportional odds, pero también consideramos un modelo en el cual hay una interacción entre la x y la t, o sea, no se puede generar esa separabilidad, de manera que el efecto de cada una de las x va variando en el tiempo. Y quisiera concentrarme en esa especificación. Nosotros asumimos una función de distribución condicional donde θt sigue este patrón, 2 veces el logaritmo de t, de manera que el efecto que tiene x, pues sí, hay un efecto, digamos, directo de x sobre la función Hazard, pero también hay un efecto de x que es variable en el tiempo y que varía en función de esto que tenemos aquí, 2 veces el logaritmo de t. Entonces lo que nosotros hacemos es testear el modelo que nosotros estamos proponiendo cuando se cumplen los supuestos de los modelos clásicos, pero también cuando la relación entre la variable x y el riesgo de cambio de estado, que es lo que nos mide esta Hazard, es relativamente diferente. ¿Qué es lo que obtenemos en ese sentido? Pues aquí a la izquierda tenemos el caso de cómo se desempeñan los modelos midiendo el error cuadrático medio sobre la supervivencia, sobre la función de supervivencia para diferentes para diferentes tamaños de muestra, de el modelo tradicional de Cox, un modelo que asume una especificación de proportional odds y dos especificaciones diferentes de nuestra propuesta. ¿Por qué 2 especificaciones diferentes? Si ustedes se acuerdan, había una función F0 que para efectos del ejemplo que vimos asumíamos que era logístico, pero realmente F0 puede tomar cualquier forma funcional siempre que satisfaga ser una función de distribución. Entonces asumimos la función de distribución logística, pero también la función de valores extremos. Si vemos aquí, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, todos los modelos se desempeñan relativamente bien en función o para estimar la función de supervivencia. Eso tanto en el modelo 1, que es un modelo bajo una especificación de riesgo proporcional, o bajo el modelo 3, que es el modelo donde asumimos que los parámetros van cambiando en el tiempo. Entonces, aparentemente diríamos, no hay ganancia de hacer un modelo más complejo si el resultado es relativamente similar. Pero esto es en el análisis de la función de supervivencia. ¿Qué ocurre si nuestro interés no es la función de supervivencia, sino nuestro interés es el efecto marginal que tienen las variables x sobre la duración, que es lo que usualmente nos interesa en economía y finanzas? A nosotros no nos interesa estimar la forma de la función de distribución, no sé, de los salarios. Nos interesa saber cuál es el efecto que tiene la educación, el sector o una variable específica, cuál es el efecto marginal que tiene una variable sobre el salario. Entonces, hicimos un ejercicio sobre los efectos marginales y ahí encontramos unos resultados muy interesantes. Y es, obviamente, si el verdadero modelo es un modelo de proportional hazard, el mejor modelo posible es el que está bien especificado. Y nuestra propuesta, que son la línea verde y la línea morada, pues se acerca un poco a ese modelo. Pero, ¿qué ocurre cuando no se satisface esa forma funcional? Pues tanto el modelo de Cox como el modelo proporcional, miren que no hay ganancias del aumento de muestra, mientras que la propuesta que nosotros hacemos, incluso estando mal especificada la función F0, es decir, con 2 funciones F0 diferentes, el resultado es
bastante satisfactorio. Entonces esto muestra un poco ese objetivo inicial que teníamos, y es cuando la relación entre las variables X y Y es complejo y nosotros queremos estimar justamente cuál es el efecto marginal, este modelo parece ser mucho más flexible y robusto en ese sentido. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Entonces tratamos de aplicar este modelo en el contexto particular de desempleo, y para esto utilizamos un ejercicio de un paper publicado por Chetty en el 2008, en el que lo que hace Chetty es estudiar cuál es el efecto que tiene el subsidio de desempleo sobre la duración, pero teniendo en cuenta un canal adicional. Uno de los problemas que tienen estos diseños de subsidio de desempleo es que generan riesgo moral, en el sentido que las personas lo que suelen hacer es gastarse, digamos, todo el tiempo que tienen derecho al subsidio de desempleo, desanimarse a buscar trabajo durante ese periodo, y solamente después de que se acaba el subsidio de desempleo comienzan a buscar de manera activa. Entonces, obviamente eso lo que implica es que hay un efecto, el efecto de la duración y del monto, pues va a cambiar en el momento que se acabe esa prestación por subsidio de desempleo. Y a esto Chetty le quiere hacer un análisis adicional, y lo que él piensa o lo que quiere testear es que hay unos efectos heterogéneos, porque un subsidio de desempleo puede ser una fuente de ingreso muy importante para un hogar de bajos ingresos que tiene restricciones de liquidez. Por lo tanto, el alargamiento o la prolongación de la duración del desempleo es mayor para esos hogares que tienen restricciones de liquidez. Entonces, Chetty lo hace utilizando modelos de Cox. Nosotros lo tratamos de hacer utilizando una especificación de la función de distribución condicional, donde, como ustedes ven acá, nuestros parámetros van cambiando en t, y la variable, el parámetro objetivo sería este θ2t, que nos dice cómo cambia el efecto del subsidio de desempleo sobre, en este caso, la duración o la función de distribución de la duración. ¿Qué es lo que, para esto, qué datos utilizamos? Utilizamos datos que vienen de una encuesta tipo panel que se realizó en Estados Unidos desde el 85 hasta el 2000, que es una fuente de estudio sobre temas de duración de desempleo bastante importante. Controlamos por el monto del subsidio de desempleo y variables tradicionales socioeconómicas como la edad, el estatus marital, la educación, y además el nivel de riqueza del hogar, porque uno de los intereses que había en este documento de Chetty estaba relacionado con las restricciones de liquidez, y tomamos como población objetivo todas las personas desempleadas y las dividimos en 3 grupos para controlar esos efectos de la restricción de liquidez. Grupos en los cuales la riqueza neta, digamos, está en el tercil inferior, tercil intermedio y tercil superior. Hacemos también algunos ejercicios adicionales asociados a, por ejemplo, la carga financiera que tienen los hogares, que eventualmente también se convierte en una fuente de restricciones de liquidez. ¿Cuáles son nuestros resultados? Pues lo que encontramos es que, en efecto, el subsidio de desempleo tiene un incremento sobre la duración del desempleo, y por eso el efecto es positivo, y miren que en buena medida estadísticamente diferente de cero, pero también encontramos unos efectos bastante heterogéneos. Efectos heterogéneos en el sentido que los hogares que tienen menores o que tienen mayores restricciones de liquidez, que tienen menor riqueza, el efecto de la prolongación es superior. Si ustedes ven los niveles medidos aquí en Y, aquí por ejemplo tenemos 0,4, aquí tenemos 0,2, o sea que es casi el doble de lo que se observa en el total de la muestra. El tercil intermedio, hay un efecto positivo pero que se acaba, es temporal, y este hecho de que sea temporal, digamos, lo podemos capturar con la flexibilidad que tienen nuestros parámetros. Cada punto, para cada posible valor de la duración, nosotros estamos haciendo una estimación puntual y un intervalo. Estos intervalos los estamos calculando con simulaciones tipo bootstrapping, y como tenemos esa aproximación punto a punto, lo que nos permite tener esta forma funcional flexible que tenemos aquí, que no es exactamente suave, pero pues sí parece, digamos, no tener cambios muy bruscos que nos preocupen, y que nos muestran, por ejemplo, que el efecto para este grupo intermedio es parcial. En un modelo de Cox solo vamos a saber si el parámetro es positivo o negativo, pero no vamos a saber si el efecto es parcial, como lo que ocurre acá, y para el caso del tercil superior es casi siempre igual a 0. Adicionalmente, como nosotros tenemos la función de distribución, podemos, a partir de la función de distribución, calcular otros parámetros de la función de distribución, como por ejemplo la duración promedio. Y para eso vemos, por ejemplo, que la duración promedio de un aumento de un 20% en el subsidio de desempleo aumenta la duración promedio en 3,6%, pero que ese efecto es bastante heterogéneo entre los grupos poblacionales, y esta heterogeneidad, digamos, es la gran riqueza que nosotros
creemos lograr pues con esta especificación flexible que hacemos utilizando regresión en distribución, y realizamos también el ejercicio para los hogares que pagan o no hipotecas, pensando esto, como les decía hace un ratico, como en una posible restricción de liquidez. En este caso, los que pagan hipotecas son los que tienen restricciones de liquidez, y aquí se ve que tienen un efecto, un aumento del subsidio de desempleo tiene un efecto bastante grande desde el punto de vista del aumento en la duración del desempleo. Ese es un poco el ejercicio que nosotros desarrollamos. A modo de conclusión, entonces, lo que hacemos es proponer un método de regresión en distribución, haciendo una corrección específica para el problema de censura. Este método da flexibilidad porque permite encontrar parámetros que cambien en el tiempo. Esos parámetros que cambian en el tiempo permiten no solo estimar la función de distribución, sino otro tipo de parámetros que pueden ser escalares o funciones, como podría ser el caso de una curva de Lorentz, o la función de distribución misma, o la función Hazard. De hecho, la podemos derivar a partir de esa función de distribución. Y este método pensamos puede ser flexible para extenderlo a otro tipo de escenarios, como por ejemplo los métodos de evaluación de impacto relacionados con diferencias, especificaciones de diferencias en diferencias, o modelos de cambios en cambios, y, o regresiones discontinuas, que es algo en lo que estamos actualmente trabajando. Bueno, creo que me pasé un poquito de tiempo. Les agradezco mucho por su atención, y cualquier pregunta pues es bienvenida. No, muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Creo que fue bastante ilustrativa. Estás un poquito corriendo al final para cumplir el tiempo, pero bueno, no pasa nada. Creo que... Sí, un poco, sí, qué pena. Tranquilo. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que hay aquí en el chat. Jonathan Pulgarín pregunta, por curiosidad, ¿por qué las integrales de las diapositivas 3 y 13 no tienen un diferencial de la integral? Las integrales siguen representando áreas factibles donde se encuentra la probabilidad de ocurrencia de la función de densidad de distribución de probabilidad. Creo que él se refiere al diferencial de la primera función, el delta mayúscula, que no observa un diferencial. Ok, todavía en el numerador. Está proyectando, ¿cierto? Sí, ahí está. El diferencial está aquí en el numerador. Sí. Que esta función la puede escribir como f mayúscula de t, o la puede escribir como f minúscula de t. Son equivalentes. Entonces aparecería allí el diferencial. El diferencial está en el numerador, que correría sobre la probabilidad de fallo, que en este caso pues sería encontrar empleo, y si estoy hablando de portafolios, de recomponer el portafolio, o de que la firma se quiebre o algo similar. Yo tengo una preguntita así medio, no sé si de pronto la respondiste dentro de la charla y me perdí un poco. Al final creo que dijiste algo parecido o algo similar a lo que yo iba a preguntar, pero mi pregunta es si este tipo de regresión funciona así tal cual está planteado, o hay que modificarlo cuando yo tengo otros tipos de censura. Sí, mira, desde el punto de vista de la especificación, toda esta primera parte, como les contaba, está dada por los supuestos que se hacen de la estructura. Cualquier tipo de censura estaría aquí al final. Entonces, por ejemplo, si uno tiene la censura tradicional de fija, tipo del modelo de Tobit, es decir, truncado, el truncamiento tradicional, es decir, yo estoy observando salarios y solo observo los salarios que están por debajo de X cantidad, por debajo de 10 millones. Entonces ahí tengo una censura, un truncamiento a la derecha. Entonces bastaría con cambiar esta función de distribución, que en este caso sería la densidad dividido por la probabilidad de estar por debajo de ese valor. Entonces, digamos que todo el truco, por así decirlo, en términos de corrección de las reglas de observación de la variable dependiente, estaría en esta última función, en la función de distribución conjunta. Oh, perfecto. Tenía por aquí anotada otra pregunta, pero la respondiste durante la exposición, y era simplemente para los estudiantes que hay ahí, para el que le interese. Yo quería preguntar, creo que la respondiste bien, igual para remarcar, yo tenía qué otras alternativas metodológicas habría diferentes para la regresión de distribución, para este tipo de problemas, ¿cierto? Que puedan competir de manera, digamos, eficiente. Porque vos presentaste algunas soluciones que hay en la literatura ya vieja, ¿cierto?
pero digamos, si hay alguna dentro de este conjunto de herramientas que están brincando, que claro, estás haciendo es inferencia y no predicción, pero si hay algún conjunto de herramientas, digamos, modernas con las que podrías tú decir, este sería otro camino posible, aparte de los clásicos, ¿cierto? Sí, incluso, digamos, el primer punto de comparación que se suele utilizar para estos modelos de regresión en distribución es el modelo de cuantiles, porque básicamente es como el espejo, ¿cierto? O especificas el cuantil o la función inversa, que sería la función de distribución. Entonces, digamos que la literatura, que además se ha desarrollado un poco más después del 2008, todavía pues con ese supuesto importante de suavizamiento, pero ese sería como digamos, un competidor. Ahora, para el caso particular de modelos para solucionar el problema de censura y especificar bien sea la función de riesgo o la función de distribución, hay métodos recientes de máquinas de vector soporte, digo específicamente estos, también los hay en el contexto de las redes neuronales, pero desde el punto de vista de las máquinas de vector soporte, donde puedes hacer predicción, pero también te permite hacer inferencia, te permite hacer una descomposición de la participación de cada una de las variables en el nivel de predicción, es decir, de alguna forma rankear las variables de acuerdo a su nivel de importancia. Entonces también, digamos que esa es una herramienta que ha surgido bastante, tal vez en nuestro contexto de economía y finanzas no utilizado tanto, pero en temas relacionados de confiabilidad en ingeniería sí bastante usada. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna otra pregunta más. No, entonces dándote las gracias, Andrés, por participar de este ciclo de conferencias. Y muchas gracias a todos los que asistieron acá en Facebook por participar. Y bueno, feliz tarde para todos.